esta noche. Levánteme ahí su mano y diga conmigo: Señor, en esta noche yo te pido que me hables, que me enseñes, que me capacites, que me empoderes. Señor, yo declaro que soy tierra buena y que la semilla de tu palabra no volverá vacía. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe que tengo por lo menos 4 textos bíblicos que necesito dejarle en su corazón en esta noche? Y le voy a pedir que los tome en nota, porque seguro le van a ayudar de una manera significativa. Y si, claro, ya los conoce, pues son muy conocidos por todos, los vuelva a referenciar en sus notas. Pues de alguna manera aquí hay una tremenda bendición para todos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, aquellos que hemos sido justificados en la obra redentora de la cruz. Y quiero que vaya al libro de Mateo capítulo 7, capítulo 7, verso 7 al 11. No sé si estoy bien con este texto, así me corrige allí la pantalla, estoy bien. Capítulo 7, verso 7 de Mateo. Dice la Escritura: pedid y se os dará. Buscad y os hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Se le abrirá. ¿Sabe que sí estaba bien el texto, verdad? Que estaba aquí con un detalle de mis notas, pero está bien. ¿Cuántos han pedido cosas al Señor? ¿Y cuántos han recibido? ¿Cuántos han pedido cosas que todavía no han recibido? ¿Cuántos todavía están esperando alguna petición que no ha sido cumplida? Entonces, lo primero que quiero que podamos resaltar, porque este es como por lo menos hay varios temas acá, pero el de desarrollar está en la primera parte: pedid y se os dará. Diga conmigo: pedid y se os dará. ¿Qué le trae a usted a su pensamiento esa palabra? Pedid y se os dará. No desde la concepción meramente nuestra como personas, sino desde la dimensión de Dios, desde lo grande que es Dios, porque aquí está como refiriéndose a esa relación estrecha que tenemos con nuestro Padre, con nuestro Dios. Y entonces la propuesta la hace Jesús y la está tratando de sintetizar en el sentido de la relación con la cual gozamos nosotros los creyentes con nuestro Padre. Y entonces esa palabra siempre ha estado ahí desde que la dijo el Señor, y siempre la hemos leído en nuestros cultos, en nuestras reuniones, y hemos predicado en sinnúmero de veces acerca de este tema. Pero cada vez que lo encontramos, podemos entender que lo que hay allí es una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Una gran bendición. Porque es una propuesta del Señor para los hijos. ¿Cuántos hijos dijeron que había por acá?
Entonces, el pedir es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Porque el contexto de la palabra tiene que ver con ese trato de relación de padre a hijo, porque el Señor luego dirá que si un hijo le pide pan, uno no le daría una piedra. Si un hijo le pide un pescado, no le darían una serpiente. Y entonces luego dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan, a los que le piden. Y entonces el pedir, en primera instancia acá para la enseñanza, es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Un privilegio, una oportunidad. Tenemos una tremenda bendición porque podemos pedir a Él, podemos pedir a Dios. Y debemos pedir o podemos pedir a Dios en la relación que tenemos como Padre. Yo les he contado que mi relación con mi padre, sobre todo en mi niñez, no fue muy significativa. No fue muy significativa. Y entonces parece que yo no sabía pedir a Él. Y las veces que me acercaba a pedirle a Él, siempre encontraba un rechazo, una excusa o una respuesta, y la respuesta mayormente era no hay, no tengo, no hay. Y entonces parece ser que quizás mi orgullo fue un poco alto y yo tomé para mis adentros que mi padre no me quería dar, porque no era que no tuviese. Y entonces dejé guardar en mi corazón ese pensamiento, mi padre no me quiere dar. Y si mi padre no me quiere dar, pues entonces no le volveré a pedir. Y me cerré en esa primera etapa de niñez, de adolescencia. Y no le volví a pedir a Él, no le volví a pedir. Dije, si mi padre no me da, yo voy a poder solo. Y ciertamente me dispuse en esa actitud y de alguna manera pude salir hacia adelante. Pero me privé de aquella bendición de recibir de mi Padre cosas que Él podía dar. Cosas que Él podía dar. Y también les he contado que debido a eso, cuando yo conozco a Cristo, cuando yo vengo a la iglesia, entonces ahora acepto al Señor, tengo el nuevo nacimiento, soy una nueva criatura, cambio de vida para mí, entro en la relación con Dios y entonces se me hizo fácil creer en el Evangelio, creer en la salvación, creer en el perdón de los pecados. Pero lo que me costó en el proceso de vida cristiana en mis primeras etapas fue esta relación con el Dios Padre, con el Dios Padre. Y cada vez que me acercaba a este texto para pedir, o que se hablaba la Escritura, pedir y se os dará, entonces de alguna manera estaba como atascado en la experiencia con mi padre biológico, con mi padre terrenal. Y como que no me alcanzaba la fe para creer que Dios Padre me podía dar. Y entonces por allá como en la mente asaltaba ese pensamiento cuando yo me acercaba al Padre a pedirle. Una era eso, como que la imagen de aquel Padre que no me daba se me quedó ahí y ahora estaba bregando espiritualmente para tener con Dios esta relación
de padre a hijo y de hijo a padre. Y luego, en los transcursos de los años de adolescencia y primera etapa de la juventud, entonces no necesité de mi padre porque me acostumbré a no pedirle, y entonces comencé a desarrollar por mi propia cuenta la habilidad para sostenerme. Entonces ahora, cuando iba al Padre Dios para pedirle, sentía que no debía pedir a Dios, que con la salvación basta, que con el amor que Él tiene para mí basta, que de repente que si Él me quiere dar por su voluntad, bien pueda, pero como que me privaba en esa etapa de pedirle a Dios. Y estaba batallando con eso. Parecía como saludable, como una actitud como agradable, estaba como alojando ese pensamiento en mí, pero en algún momento dado me di cuenta que no. Yo me estaba privando de un privilegio que tenía y una oportunidad que tengo como hijo. Y me doy cuenta que estoy bregando porque la experiencia de mi niñez con mi padre parece que marcó mi vida, y ahora tengo una atadura en mi mente y en mi corazón que no me está dejando ver a Dios como Padre, que no me está dejando disfrutar a Dios como Padre, como lo que es. Y entonces cuando me doy cuenta de esto, entonces comienzo a orar, porque entiendo que esa parte no está bien. Comprendo que eso es una deficiencia dentro de mi vida espiritual y que debo salir de allí, pero tampoco podía por mi propia voluntad. Entonces pedí al Señor, en algún momento confesé esta realidad delante del Señor y le dije: Señor, líbrame de esta actitud, de esta forma de pensar, y desátame quizás de esta experiencia que quedó marcada en mi niñez, y dame la oportunidad de poder disfrutar de tu paternidad para conmigo. ¿Y sabe que Dios me oyó esa oración? Y de alguna manera, en esa oración que yo hago, Dios cambió esa percepción. Y ahora cuando me acerco a esta palabra, entonces ya no la veo con aquellas barreras o obstáculos que tenía por causa de la experiencia o de la atadura que tenía, sino que ahora veo en esta palabra una tremenda oportunidad. ¿Cuántos dicen? Una oportunidad. Una gran oportunidad. Porque tenemos ese gran privilegio y lo gozamos nosotros como hijos de Dios. Pedirle a Él. Entonces se abre esa gran oportunidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tienes una oportunidad. Entonces no estás solo, no estás sola, no estás abandonado, no estás abandonada, no estás tirado por ahí en el desierto a la merced de tu habilidad, a tu capacidad. Tienes un Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él está esperando que tú le pidas. Amén. Amén. Le pidas. Ahora, una cosa es pedirle a una persona, otra cosa es pedirle al padre de la familia, otra cosa es pedirle a alguien que le ayude a uno, porque el pedido tiene que ver con algún sentido de necesidad que uno tiene. Y una cosa es pedir a una persona, a una institución, algún tipo de ayuda para que uno sea favorecido, y otra cosa es poder pedirle a Dios. Y lo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted le pide a su Padre, usted sabrá que su Padre, con todo su amor que le tiene, le dará en su posibilidad. Si le pide a alguien al cual usted ha servido, ayudado, y de repente Él en su posibilidad o en su disposición le beneficiará. Pero cuando se acerca a Dios, nos acercamos al Todopoderoso. No hay cosa que esté de acuerdo con su naturaleza que Él no pueda hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos una tremenda bendición, una tremenda ventaja.
Y pensando en esto, yo creo que nosotros no hemos aprovechado a Dios. Absolutamente para nada. Y de alguna manera venimos como coartados en el sentido de las limitaciones con las cuales vivimos y de las pocas cosas que nosotros hemos tenido, por lo menos en nuestras culturas, en donde hemos sido desarrollados, limitados por todas las partes, y a veces nos conformamos con cosas muy pocas, pequeñas cosas. Y a veces aún estas pequeñas cosas que tenemos en nuestro bagaje de la vida diaria, porque es en eso en donde nos bregamos la vida y desarrollamos nuestras necesidades o nuestros deseos o nuestra necesidad de asistencia en esas cosas pequeñas. Y entonces a veces esas cosas pequeñas, a veces como el pan, a veces como el vestido, a veces como quizás la salud, a veces como quizás un viaje, quizás un trabajo y algo, pareciese que cargáramos a Dios con esto. Pero si esta palabra está allí y es una propuesta del Señor o una puerta que se abre, yo quiero recordarle que Dios creó el cielo y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que no hay cosa grande que tú le pidas que Él se vaya a escandalizar o te vaya a rechazar o sienta que eres único, invasivo o irrespetuoso. Si Él puede crear cielos, universos, mundos, qué sé yo, ¿cuánto más puede hacer por nosotros? ¿Cuánto más puede hacer por usted y por mí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces lo que quiero decir es, revise su agenda y revise su manera de relacionarse con Dios. Quizás de repente pueda tener una atadura así como yo la tuve en aquel momento. O quizás coartado por el estigma social. O como la gente a veces dice, amemos a Dios con todo el corazón y no esperemos mucho de Él, pues Él es todo. Pero claro, Él es todo, es suficiente para nosotros, pero mientras estemos en la tierra y mientras estemos caminando en este mundo, tenemos la necesidad de muchas cosas. Amén. Y tenemos una puerta, y tenemos un depósito, y tenemos un lugar, y tenemos una despensa, si lo quisiera llamar así, que está abierta para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Es tan solo acercarnos a Él y asumir este privilegio y levantarnos delante de Él para decir, Padre, necesitamos esto. ¿Cuántos dicen amén? Pedid y se os dará. Entonces el texto es significativo porque no es solo que nos propone pedir, sino que la expresión incluye que se nos va a conceder. Pedid y se os dará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pedid y se os dará. También he contado un testimonio que pasó con nuestro trabajo ministerial. Pasa que yo fui llamado al ministerio y yo me entregué al ministerio así, como a ciegas, de pura fe. Estoy entusiasmadísimo con el Señor y quiero servir al Señor. Y yo decidí servir al Señor, yo voy a servir al Señor. Y entonces, un pastor que era parte de los pastores de nuestra congregación, me dijo, ¿quieres servir al Señor? Yo le dije, quiero servir al Señor. Dijo, está bien, te necesito. Y entonces me asignó bueno, ya le llamamos unidad, una congregación en un sector de un nivel alto en nuestra ciudad. Más o menos, en Colombia sabemos, tenemos estratos, era un estrato 5 o 6 de la ciudad. Y allí había un grupo de personas y había una casa
con un auditorio que atendíamos a un grupo de personas, todos empresarios, todos gente profesional, el grupo que estaba allí. Y entonces necesito un pastor supervisor para ese proyecto y usted es la persona. ¿Está dispuesto a servir? Y como yo estaba empezando el servicio, dije, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo no pregunté si había alguna ayuda, si había alguna cosa, déjenme servir. Y entonces él me dijo, voy a hablar con el pastor para que te asigne una remesa para los medios de transporte. Y así comencé la vida ministerial. Estábamos recién casados con mi esposa. Mi esposa trabajaba también en la iglesia, era la secretaria de todos los pastores, había como unos 100 pastores. Hay una oficina en nuestra iglesia, ella era la secretaria de todos los pastores y era la secretaria del pastor que atendía esa área, que era el copastor de nuestra iglesia. Y entonces me asignaron, recuerdo en aquel entonces, no sé si fueron 150,000 pesos para el transporte del mes. Y pasa que de donde nosotros vivíamos a donde me asignaron el trabajo, quedaba por lo menos unas, qué sé yo, una hora de camino, a pie, ¿no? Una hora de camino. Y yo recibí el trabajo, pero yo no tomé en cuenta que tenía a mi esposa, tenía ya a mi pequeña y ya venía la otra en camino. Si estoy bien, y estábamos nosotros recién casados y estábamos en esas limitaciones. Y cuando me llamaron, yo solté el trabajo que tenía, dije, yo voy a ir a trabajar de tiempo completo. Hice como Eliseo, sacrifiqué las 12 yuntas de bueyes y dije, aquí queda todo. Y voy a servicio del Señor. Y voy por fe, en el nombre del Señor. Recibo esa asignación en ese caminar. Y ahora estoy sirviendo. Va un mes, van 2 meses. Yo voy remolineando en el nombre del Señor, haciendo la obra, visitando a uno, ganando a uno, discipulando a uno, abriendo un grupo acá, un devocional allí, atendiendo las consejerías en la mañana, en la tarde. Salía mi esposa de la mañana a las 7:30 de la mañana, yo salía después de ella tomaba el medio de transporte, yo iba caminando. Y para ahorrarme lo de los transportes, para poder contribuir con lo que hacía falta en la casa. Y entonces yo voy así, entonces tomaba 1 hora, 1:30 para llegar al lugar, atender, luego otra hora de camino para ir al almuerzo, otra hora bajando para atender en la tarde, y guardaba lo del pasaje por ahí a las 10 de la noche que salía del lugar para volver a la casa. Y entonces comenzando yo voy bendecido y estoy contento con Dios. Estoy alegre con Dios porque estoy sirviendo y llegaba a atender a todos empresarios, médicos, abogados, algunos políticos llegaban, yo los atendía en la oficina, interactuaba con ellos, me contaban todas las tragedias de ellos, las necesidades de ellos, los conflictos de ellos, de resolver una cosa y otra cosa, y yo estaba ahí con 150,000 o 200,000 pesos de remesa mensual. ¿Y sabe cuánto aguanté así? 1 año y medio. 1 año y medio. Y los resultados que dimos en esos trabajos superaban el 300% de nuestras metas anteriores. Yo llegué y el Señor respaldó en todas las áreas. Finanzas, grupos, personas, están allí y estoy ahí. Y entonces por allá en un día estoy cansado ya de la situación porque las necesidades se hacían fuertes en casa. Entonces me acerqué a aquel copastor que me había llamado en aquel entonces y le dije a él, pastor, ¿sabe? Tengo esta necesidad. Y entonces el copastor en aquel entonces se quedó mirándome se quedó mirándome y lo encontré como en un espíritu, creo que se había levantado con el pie izquierdo esa mañana. Y entonces en vez de entender mi realidad, se ofuscó, se enfadó. Y me dijo, ¿qué quieres tú? ¿Qué pides tú?
¿Crees que el ministerio es para ganar plata? ¿Crees que esto, crees que aquello? Y me pegó una tremenda exhortada ahí, como en la carne. Él no estaba en el espíritu, él estaba en la carne. Y dijo, ¿sabe cuántas personas aquí quieren aún hasta aportar para que les demos espacio de servir? Fue fuerte conmigo. Y se fue, se levantó de la mesa, golpeó la mesa y salió. Salió de la mesa y yo quedé ahí atrapado y fui a orar, Señor. Esta circunstancia, y yo vi esta injusticia y como que traté de resentirme en mi corazón por la actitud de aquel pastor en aquel momento dado, pero luego el Espíritu Santo calmó mi corazón y vino a mi corazón la palabra del Señor y me dijo, es que estás pidiendo en el lugar equivocado. Hablaste con la persona equivocada. Claro, era el pastor inmediato, pero no tenía ninguna competencia en casos administrativos. Él no tenía ninguna incidencia. Él era un pastor más del grupo y no tenía esa facultad. Entonces el Espíritu me dijo, debes hablar con la persona adecuada. Era nuestro pastor principal. Y entonces con otro pastor dejé tranquilo, yo calmé mi corazón, la necesidad. Y luego me acerqué al pastor, lo esperé en un servicio y lo agarré después de que terminé. Pastor, necesito que me atienda 5 minutos, le conté mi necesidad. Le conté mi necesidad. Y entonces en la oficina, recuerdo en aquel entonces, él me recibió, yo le dije, pastor, estoy con esta y esta realidad, llevo tanto tiempo en esta y esta condición, hemos hecho esto y esto, ustedes han notado el asunto acá, tengo esta circunstancia. Entonces el pastor se me quedó viendo y dijo, así es. Entonces déjame saber cuál es el presupuesto que tú necesitas para sobrevivir y seguir haciendo lo que estás haciendo y multiplicar aún más lo que Dios está haciendo contigo. Y entonces en aquel entonces, por causa como de la vergüenza, como de no ser gravoso a las personas, yo coloqué una remesa muy poca, que quizás no alcanzaba por mi temor. Y entonces mi petición o la respuesta que él me dio no fue basada en la que él pensó darme en su voluntad, sino en la que yo propuse. Dijo, ¿cuánto es su presupuesto para vivir en el mes? Yo le dije, tanto. Dijo, está bien, vaya tranquilo, vamos a cubrir eso. Salí de la oficina contento. Pero luego pensando en el Señor, dije, ¿y qué tal si hubiese pedido un poco más? Porque estaba abierto. Entonces me di cuenta de 2 cosas. Que a veces uno no recibe porque no pide. Y que cuando uno no pide, quizás los que están delante de uno considerarán que uno está bien así. Él no sabía mi realidad. Y no sabía mi realidad porque yo no le había contado. Él estaba viendo el resultado, estaba viendo el fruto, estaba viéndome quizás y yo estaba bien. Yo allá sufriendo, esperando que Él reaccione por su propia voluntad, pero Él no es Dios. Él no es Dios. Entonces, ojo acá para lo que le quiero decir. Si lo llevamos a un término espiritual y a un término de Dios, yo no sé si usted sea de aquellos creyentes que dice, es que Dios lo sabe todo. Es que Dios me conoce. Y cuando Él quiera, Él me dará. Está bien, Dios tiene esa facultad. Pero Dios colocó una vía a la cual usted y yo podemos tramitar, diga conmigo, tramitar lo que nosotros necesitamos, y se llama pedir. ¿Cuántos dicen amén? Pedir. Porque el pedir nos permite a nosotros establecer conexión con Dios y dimensionar lo que Él es para nosotros. Nosotros en la estación limitada, insuficiente, y Él en lo ilimitado y suficiente. Y es el que tiene la disposición para podernos ayudar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Dios está esperando que usted y yo le
pidamos, pero no el pedido que tenemos que forzarlo a usted acá en la iglesia para decir, levante su voz y pida, no, en el pedido sincero y honesto de la intimidad que tú tienes con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pedid, diga conmigo, pedid. Pedid y se os dará, fue la propuesta del Señor. Pedid y se os dará. Eso ya es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Ya es un milagro. Y eso ya es una promesa. Y eso ya es una respuesta para alguien en la vida. Pedid y se os dará. Pero ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos? Porque aquí uno es pedir desde la necesidad. Y usted pide desde su necesidad. ¿Qué necesitas? Necesitas pan, necesitas techo, necesitas salud, qué sé yo, lo que necesitas. Pides porque tienes necesidad. Y otra área es que pides porque deseas. ¿Cuántos dicen amén? Hay un anhelo en ti, hay un deseo en ti. Y entonces dirás, no, pero es que ya tengo cubierto lo básico, ¿para qué ser gravoso? Puedes pensar así, te puedes quedar allí, pero si sabes que tienes una puerta y una oportunidad, entonces vas a tocar los depósitos del cielo y el cielo se va a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Porque el cielo puede, Dios puede, Dios puede, Dios puede darnos más. Dice que aún más de lo que nosotros pensamos o imaginamos, Él puede dar. Pero entonces hay una puerta y la puerta se llama pedir. Diga conmigo, pedir. Y entonces quiero que revise su forma de oración. ¿Qué tipo de oración hace usted para pedir? Y lo quiero llevar en el sentido de que usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, y con esa categoría usted tiene en cierto sentido un derecho de parte del cielo a favor de su persona espiritual. Eres un hijo y una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una hija y un hijo de Dios. Eso quiere decir de que la tierra nos pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Y el cielo también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El cielo también, porque es de nuestro Padre. Y nuestro Padre que está en los cielos tiene muchas más cosas de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Amén. Ahora, su forma de pedir va a estar condicionada con su forma de pensar. Su forma de pensar, de considerar lo que usted necesita. Nosotros medimos las cosas por ambientes cuantitativos. Esto es poco, esto es mucho y esto es muchísimo. Y vamos midiendo acá, en ese campo. Pero para el cielo, el pedido va a ser igual. Es igual. Porque lo pequeño, lo mediano o lo muy grande para nosotros, para el cielo es normal. ¿Cuántos dicen amén? Es normal. Es normal. Así que el problema de dar no está arriba, el problema de dar está abajo, porque nosotros condicionamos al cielo desde acá. Desde acá, desde lo que pidamos, en la dimensión que pidamos, condicionamos al cielo porque Dios quiere dar a nosotros lo que nosotros queremos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces vas a tener que levantar una forma, tu percepción y tu capacidad de pensar y abrir un poco la frontera de tu mente con respecto a lo que puedas recibir o a lo que quieres recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que quieras recibir. Y entonces, ¿qué es lo que quieres recibir? Esa sería la primera pregunta para pedir. ¿Qué es lo que quieres recibir? Porque con Dios no es lo que quieras pedir, porque Él te abrió ya el cielo, te abrió la puerta y te dijo, pedid, pedid. Ahora nosotros nos vamos a tener que medir para poder aprovechar desde lo que queremos recibir. ¿Qué quieres recibir de Dios? ¿Qué quieres recibir de Dios? ¿Qué es lo que quieres? Y dirá usted, con un poco de sueño me basta.
Está bien, si necesitas sueño, de repente el Señor te quita ese insomnio. Listo, se apagó, vamos. Pero de repente hay algo otro que piensa que puede hacer más y puede tener más y recibir más de Dios y se puede abrir un poco más en su forma de pensar y decirle: Señor, necesito esto y esto. Lo necesito. O quizás no es la necesidad, pero por causa de ser un hijo, una hija de Dios, tienes un antojo, un deseo, un anhelo, y por causa de la comunión que tienes con tu Padre, tú la puedes pronunciar y decirle: Padre, yo quisiera ir a pasar por lo menos unas vacaciones. ¿A dónde? Ya hay casi viajes para ir a Marte o a la Luna, un paseo por la Luna. Entonces, nótese que nosotros tenemos conflictos, ¿cierto? Porque una cosa es pedirle al Señor de repente para un par de zapatos: Señor, ayúdame para un par de zapatos. En vez de quizás a la otra dimensión es: Señor, dame una multinacional de zapatos que pueda emplear a 5,000 gentes que trabajen en esta empresa. Entonces, ¿dónde queda el problema? El problema no está arriba, porque el Dios que puede proveer un zapato, un par de zapatos, el Dios puede proveer una multinacional. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que puede proveer para ir a una muquí es el Dios que puede proveer para ir a una vacación a Dubái. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el problema no es de Él, porque Él puede más. El problema será suyo y será mío. Entonces nosotros estamos coartados por las cosas pequeñas, porque aún aquellas cositas que son pequeñas nos pareciesen como quisquillosas para presentarlas delante del Señor. ¿Cuántos necesitan un carro en esta temporada? Levanten la mano los que necesitan un carro. ¿Por qué no has pedido el carro al Señor? Entonces, ¿por qué no tienes tu carro? Y claro, es que un carro no es gratis. ¿Cuánto vale? 10,000, 15,000, 20,000, 30,000. ¿Cuánto vale? Es un vehículo. Y entonces te sientes mal pidiéndole a Dios un carro cuando venimos a una tormenta de esta y no podemos congregar porque la lluvia nos azota y no podemos caminar. Pero si tienes el vehículo, vas a traer a la familia. Se puedes echar hasta la suegra allá en la maletero para que pueda venir a congregar. Amén. Entonces hay una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces así sucesivamente. ¿Cuáles son los detalles? Entonces algunos dicen: no pida a Dios cosas porque eres materialista. Y entonces, ¿en qué estamos? En la materia. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en la materia. Nosotros somos materia y necesitamos las cosas materiales para poder desarrollar la vida en medio del planeta Tierra. Entonces hay una cosa a la cual nosotros no hemos podido entrar, ni hemos podido disfrutar. Por eso yo digo, no hemos podido disfrutar al Dios de las Escrituras. Amén. Porque cuando Él se le presentó a Abraham, le dijo: yo le voy a dar a usted una herencia, y usted que hoy está ahí, casi estéril, con una mujer estéril, y usted ya que casi estás sin prole, te voy a dar naciones. Y desde esa semilla le dio naciones. Millones de personas después de Él. Familias. En Él había casi una vida solitaria. Quizás para cerrar el ciclo del apellido, pero en Él Dios le dijo: yo te voy a dar naciones. De tus lomos saldrán naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones, dice el Salmo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces toque a la persona que está a su lado y dígale: Dios puede y quiere darte más, pero debes aprovechar la oportunidad que tienes de pedir. Amén. Amén, aplauda al Señor. Entonces tenemos esa puerta. Le dije que tenía varias cosas que decirle, voy a dar, cuando me alcance aquí la agenda del tiempo.
Pedir es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Nuestra petición debe ser dirigida de la manera correcta. Amén. Porque hay un protocolo que usted y yo debemos respetar. Y la oración de petición, por lo menos en esta nueva dispensación, nos la indica Juan, capítulo 14, verso 13 al 14. Mira lo que dice. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, está hablando Jesús, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿Vas a pedir algo? Pídalo en el nombre de Jesús. Nuestras peticiones deben ser dirigidas en el nombre de Jesús el Cristo. Porque es a través de Jesús que tenemos acceso al Padre. Y es el nombre que se ha dado a los hombres para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Quieres entrar a la presencia del Padre? No hay otro camino que no sea a través del Hijo. ¿Quieres tener interacción con papá? Puedes entrar a través del nombre de Jesús. ¿Quieres levantar una petición? Hágala en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más para ampliar allí en otra ocasión. Tercero. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7. Dice: si permanecéis en mí, ojo a esto, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuántos aplauden esa palabra? Vamos a aplaudir esa palabra. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué entiende usted con todo lo que queráis? ¿Qué alcanza a dimensionar usted con todo lo que queráis? Todo lo que queráis. ¿Usted ha ido a los restaurantes buffet? Allá hay un precio para el plato, pero el buffet está abierto. ¿Y qué quieres? Lo que queráis. Coma lo que queráis. Les he contado también que una vez tuvimos a un misionero llamado Johncito con nosotros. Y hay un restaurante en Quito que en un día o 2 días de la semana abre el buffet. En aquel entonces creo que era $6 por el plato. Y entonces la consigna es: usted entra, paga los $6, pero lo que usted deje en el plato se lo pesan y lo paga adicionalmente. Pero tiene libertad de la barra para comer. Ahí hay asado, ahí hay comida de mar, ahí hay comida ecuatoriana, y entonces está el buffet abierto y entran todos los comilones. Es una estrategia extraordinaria. Y claro, ustedes que son de buen comer, los ecuatorianos que no se sacian con facilidad, 2, 3, 4 platos con facilidad. Nosotros de nuestra un plato para 2. Nosotros con mi esposa vamos al restaurante, pedimos uno para los 2. Algunos dicen son coños por no gastar. No, es que el estómago nuestro no es muy amplio. Comemos poco y a veces aprovechamos allí ¿cómo es el Montúfares? No, ¿cómo es el Fortunas? Sacó en su carta medios platos. Entonces nosotros vamos y pedimos medios platos, $2 y algo.
Un almuerzo, vamos y comemos un almuerzo, $2 y tal. Pero cuando usted va al buffet y si es como nosotros, pues se pierde la oportunidad porque no comemos mucho. Pero si usted de comer, come hasta más no poder. Todo lo que queráis. Y entonces ahora traduzca esto en el cielo. Porque esto en la tierra, traduzca esta información a cánones espirituales y de dimensiones celestiales. Ahora el cielo no tiene ninguna deficiencia. Todo lo que hay en el cielo suple todas las necesidades y mucho más. Mucho más. Entonces tú entras delante del Señor y está diciéndole el Señor, si usted permanece en Cristo y si las palabras de Cristo permanecen en usted, entonces se te abre esta puerta. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Será hecho. Y entonces para lograr estos terrenos hay que cultivar la fe. Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Y para mover la mano del Señor a favor de nuestra vida y de toda nuestra necesidad, uno de los ingredientes que se va a requerir en nuestra vida es fe. Entonces el que viene a pedir titubeando y dudando, ya no tiene nada. Ya no tiene nada. El que como que le parece que es mucho, ya no puede nada. Entonces un requisito es fe, porque es la fe la que nos hace permanecer en Él, arraigados en Él. Es la palabra que está establecida, que se metió en nosotros, y la confianza en nosotros nos está diciendo, ya no estamos fuera de Él. Es más, estamos en Él, fuimos engendrados por Él, tenemos genética de Él. Y entonces no nos podremos mover porque hemos nacido de nuevo y somos parte de Él. Estamos en comunión con Él. Confiamos en que Él es Dios, Él es Padre. Él lo puede hacer todo. Y ahora para usted y para mí está diciendo, estás ahí, te paraste ahí, te mantienes ahí, tienes una puerta abierta. Pida lo que quiera y será hecho. Vamos a, esto es más que ganarse la lotería, hermano. ¿Cuántos juegan a la lotería? Algunos por ahí juegan a la lotería todavía. Y esto es más que pegarle al gordo. No al gordo del vecino que tiene a su lado, no, al gordo de lo que dice la lotería. Esto es más que se le aparezca a uno la lámpara de Aladines. École del genio. Frote la lámpara y sale. Eso es algo parecido así. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Quién lo dice, pastor? Lo dice Cristo. Ni siquiera lo está diciendo un apóstol. Lo está diciendo Cristo. Y si lo está diciendo Cristo, debe ser verdad. ¿Cuántos dicen amén? Si lo escribió Cristo y lo dijo Cristo, es porque esto es verdad. Cristo no dijo una sola mentira, porque no hay mentira en Él. Y todo lo que dijo es verdad. Y si esto es verdad y yo no he podido entrar ahí, entonces algo me está faltando. Algo me está faltando. Porque eso es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos del Señor hay en este lugar? Entonces, ¿cuántos permanecen en Cristo? Y sus palabras permanecen en ustedes. Y estamos arraigados ahí, y puestos ahí, colocados ahí. Entonces pida lo que quiera y será hecho. Amén. ¿Cuántos van contentos hasta acá? Primera carta de Juan, capítulo 5, 14 al 15. Primera carta de Juan 5, 14 al 15. Mira lo que dice esta carta. Y aquí ya es el Espíritu Santo a través de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, diga conmigo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él
nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, diga conmigo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y entonces aquí hay un ingrediente más con respecto a esa fórmula del pedir. Porque lo cuarto es que nuestra petición debe ser solicitada de acuerdo a su voluntad para que pueda ser atendida. Y al ser atendida, ella pueda ser otorgada. Amén. Entonces aquí hay un punto para nosotros. Y el punto para nosotros ahora es su voluntad. Su voluntad. Amén. Y entonces alguien preguntará, y entonces, ¿cómo pido de acuerdo a su voluntad? Su voluntad. Y entonces funciona como en dos aristas. Uno, que lo que pidamos en este ambiente natural esté coherente con lo que entendemos de lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos. O sea, te inclinas hacia esta parte y entiendes lo que la Biblia te demanda a ti y entiendes lo que la palabra revela de lo que Dios quiere para ti. De lo que Dios quiere. Su voluntad. Y desde esa percepción de lo que entiendes que Dios quiere para ti y quiere de ti, te puedes parar. Y debes entonces sopesar que si lo que estás pidiendo está de acuerdo a esto o no está de acuerdo a esto. Y si por alguna razón te das cuenta que lo que estás pidiendo como que no entra en la coherencia de lo que es Dios, en lo que reveló, de lo que Él desea para mí y en lo que Dios está pidiendo de mí para que yo pueda funcionar para Él, entonces corrige tu petición de acuerdo a la voluntad que ya fue revelada para nosotros. Cuando dicen amén. La voluntad en esa arista y puedes colocarla en las manos del Señor y eres consciente que lo que estás pidiendo no está fuera del foco, no está fuera del lugar. Estás pidiendo por causa de la fe que tienes, en la necesidad que tienes o en el deseo que quieres, pero no viola estos principios o estas fronteras de la voluntad de Él revelada en la Escritura, tanto de lo que Él anhela para mí, de lo que Él demanda de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo evalúas, pero debes estar en esta consideración de acuerdo a su voluntad. Es que Él sabe, diga conmigo, Él sabe, vamos, dígalo fuerte, Él sabe cuándo y qué es lo que me conviene en un momento determinado. Amén. En un momento determinado. Y entonces su voluntad se activará. De repente estás pidiendo una casa, quieres una casa, necesitas una casa, y entonces se estará diciendo el Señor, en la voluntad del pedido está bien, porque yo quiero darle una casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero entonces hay algo que de repente está en el proceso de la voluntad de Él para contigo y dirá, esa casa te la voy a dar, pero no te la voy a dar hoy, te la voy a dar mañana. Y no te la voy a dar hoy porque de repente hoy necesitas tener una experiencia diferente, pero la casa está mañana. Voy a esperar para mañana darte la casa que necesitas o que me estás pidiendo. Entonces su voluntad en el sentido de lo lógico con respecto a la coherencia de lo que Él es en la palabra, pero también su voluntad en su dimensión de sabiduría, en lo que Él sabe, considera que es bueno para nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Porque de repente usted hoy al oír esta palabra dirá, necesito un jet. ¿Cuánto necesitan un jet? Y Dios te puede dar un jet. Pero Dios pensará para él, ¿y si le doy un jet al loco este, qué hará ese con un jet? Se pierde. No viene a la iglesia con una cicla, ahora va a volver a la iglesia con un jet. No le voy a dar el jet. Voy a esperar que madure, voy a esperar que esté maduro, que entienda, que comprenda. Y entonces cuando esté listo para recibir, yo le voy a otorgar a él lo que él está pidiendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces todos los que estamos pidiendo y de repente no hemos recibido, y quizás hemos dicho, pero Señor, yo estoy pidiendo lo justo o lo que entiendo que es correcto delante de ti, pero no me lo has entregado. Estoy esperando, pero ¿qué? ¿Te vas a olvidar de lo que estás pidiendo porque no lo has recibido hoy mismo? No. Hay una expresión en la cual se nos muestra que hay un momento en el cual Dios quiere que nosotros insistamos y interrumpamos ese sentido del cielo para que Él pueda luego entregar lo que nosotros queremos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces alguien dirá, ¿acaso Dios se hace del rogar? En algún momento parece que sí. Y se hace del rogar porque se quiere hacer el caprichoso de no dar. No, es que en el rogar está la virtud. ¿Cuántos dicen amén? Porque mientras más oras, más pides, más ruegas, algo dentro de ti se está forjando. La gloria de Dios está viniendo sobre ti. Y de repente el pedido que estás esperando que sea grande, o quizás en algún sentido material, pero en el ejercicio hay algo que el Señor está colocando en tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos, apláudalo fuerte. Entonces cierro diciendo lo siguiente: el pedir a Dios es un privilegio que tenemos como hijos suyos. Debemos hacerlo en el nombre de Jesús, pues a través de Él tenemos acceso al Padre. Si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, tendremos una gran oportunidad para ejercer este derecho. Nuestras peticiones, alineadas con su voluntad, serán atendidas y a la vez otorgadas por nuestro buen Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios tiene lo que tú necesitas, Dios puede lo que tú quieres y aún más de lo que tú esperas. ¿Cuántos dicen amén? Así que colóquese de pie en esta noche. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Yo quisiera saber si alguien nos visita por primera vez en esta noche, que no haya venido antes a una iglesia. Está aquí, tengo una amiga, Dios te bendiga. ¿Por allá atrás alguien más? Porque para ser hijo de Dios hay que recibirlo en el corazón. Y entonces la oración que vamos a hacer es para los hijos de Dios. Si de repente usted no ha hecho esta oración, usted la va a hacer. Porque con fe en lo que hacemos en esta oración, usted recibe la paternidad de Dios. Porque a Cristo no solamente hay que creerle, hay que recibirle. Mas a todos aquellos que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y es a los hijos de Dios que se responde esta palabra que hemos hablado. Ahí donde está, cierre sus ojos, lleve su mano al corazón y en esta noche va a orar conmigo. Diga: Señor Jesús, en esta noche yo he oído tu palabra y la creo. Reconozco que soy un pecador, que he fallado, que me he equivocado. Y en esta condición vengo delante de ti y me arrepiento de todo el mal que he hecho desde mi niñez hasta este día. Te ruego, Señor, que me perdones, que me limpies, que me laves con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy, dígalo fuerte, hoy abro mi corazón y te ruego que vengas a mi vida. Cámbiame, transfórmame, hazme nacer de nuevo. Señor, hoy te pido que inscribas
mi nombre en el libro de la vida. Señor, hoy proclamo con mis labios que te acepto, que te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la salvación de mi alma y gracias por la adopción. Gracias porque hoy nazco de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Amén. Aplauda al Señor.